No hay nadie que puede hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Él es un Dios bueno, Él es un Dios de bondad, Él es un Dios de gracia. Él hace posible todas las cosas para su gloria y para su honra. El mensaje en esta mañana es titulado Llenos de Paz. Porque una de las cosas que Dios hace posible en nuestras vidas es tener paz y vivir con paz. Es una de las grandes bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Podemos tener paz y podemos vivir en paz. Bendito el nombre del Señor. Y justamente eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Llenar nuestras vidas de paz. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Estos versículos deberíamos aprenderlo de memoria, ¿verdad? Todos los domingos lo leemos y lo repetimos, ¿sí? Yo le voy a pedir algo más, porque yo voy a estar aquí como media hora parado, así que ustedes se paran y leen este versículo conmigo, ¿sí? Así vamos a leerlo todos juntos, pero vamos a leerlo con espíritu y con entendimiento, ¿está bien? Vamos ahí, leemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, tu palabra es clara y es linda y es edificante y es de bendición en nuestras vidas. Permite que hoy comprendamos el mensaje que tienes para nosotros. Podamos interiorizarlo, aceptarlo, que penetre hasta lo profundo de nuestros corazones, podamos creerlo y podamos vivirlo. Para gloria tuya, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Es enviada del cielo para que haga un efecto poderoso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Estamos enfrascados en una campaña de avivamiento espiritual. El texto lema de este año en nuestra iglesia es Avívanos, Señor. El lema, Avívanos, Señor. Y hemos dicho en repetidas ocasiones que vivir una vida llena del Señor, una vida abundante, una vida llena de gozo, una vida llena de bendición, necesita dos requisitos. El primer requisito es tener a Cristo en la vida. No puedes vivir una vida abundante en Cristo si no tienes a Cristo. Ese es el primer paso. Porque Cristo dijo que yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero cuando uno recibe a Cristo como el Señor y Salvador, uno se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios, se une en una relación profunda con Dios, viene a morar, dice la Biblia, en nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu viene a nuestra vida para llenar nuestros corazones y para ayudarnos a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Una vida llena del Espíritu es una vida que siente que está en el centro de la voluntad de Dios. Y hemos dicho en repetidas ocasiones que esta debe ser la norma de todo cristiano. ¿Cómo un cristiano debe vivir? Un cristiano debe vivir lleno del Espíritu. Así que cuando alguien le pregunta a usted, ¿y usted cómo se siente? Usted puede decir, yo me siento lleno del Espíritu de Dios. Yo siento que mi vida está en el centro de la voluntad de Dios. Así que cuando esta pregunta, ¿cómo usted se siente? A veces la gente dice, bueno, me siento mejor, me siento mal, me duele aquí, por acá. Todo eso son cosas físicas. Pero todo el sentir no tiene que ver con lo físico. Tiene que ver con el sentir espiritual. ¿Cómo usted se siente? Usted puede hablar de su sentir físico, me siento bien de salud o mal. Usted puede hablar de su sentir económico, estamos bien, tenemos todo lo que necesitamos. Pero hay un sentir que es más profundo que todo eso, que es el sentir espiritual. Así que cuando una persona
le pregunto a un cristiano, ¿cómo usted se siente? Usted puede decir, yo me siento espiritualmente lleno del Espíritu de Dios. Yo siento que mi vida está en el centro de la voluntad de Dios. Si esa persona a la que tú le dices eso es cristiana, te va a entender. Si no es cristiana, te va a decir, se volvió loco este. ¿Cómo me va a estar hablando de eso? Porque la Biblia dice que el hombre natural, el que no tiene todavía a Cristo en la vida, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Así que dijimos que la norma de todo cristiano es estar lleno del Espíritu, que deberíamos estar siempre ahí. Hay momentos en que caemos porque nos desconectamos del Señor o somos tentados o pecamos y no caemos de esa norma, pero no nos podemos quedar abajo, hay que levantarse. Si hemos pecado hay que arrepentirse, pedirle al Señor que perdone nuestras vidas para volver a subir a la norma. Y si no hemos desconectado de la comunión con Dios, debemos volver a conectarnos para gloria y honra de nuestro buen Dios. Y últimamente dijimos que cuando el Espíritu Santo está en la vida de uno, llenando nuestras vidas, produce un fruto. Y ese fruto tiene 9 cualidades. La primera cualidad es el amor, la segunda el gozo, la tercera la paz, de la que vamos a hablar hoy. Si usted quiere escuchar los mensajes acerca del amor, lleno de amor y lleno de gozo, usted puede entrar a la página web de nuestra iglesia, que está en su boletín, y ahí va la sección escucha, y ahí va a poder ver, está grabado en video, los mensajes anteriores. Hoy vamos a hablar de ser lleno de paz. ¿Está bien? Bueno, vivimos, hermano, en un mundo en guerra, en conflicto, ¿es cierto o no? Cuando usted enciende la noticia, usted, guerra por aquí, guerra por allá, asesinato por acá, masacre en otro lado. Hay guerra entre países, guerra entre ciudades, guerra entre barrios de una misma ciudad, guerra en la familia, guerra en las naciones, guerra aún entre grupos religiosos. ¿Cuántos pleitos y guerras hay en el hogar? Lamentablemente. Pleitos entre padres y hijos, entre esposos, entre familiares. ¿Cuánta guerra? Incluso hasta en muchas iglesias, gente peleándose unos con otros, chismoseando uno de otro, hablando uno mal de otro. Conflicto, guerra. Es como, a pesar de tantos años que tenemos de humanidad, miren hermano, tenemos tantos años de humanidad y todavía no hemos aprendido a vivir en paz. Tenemos más de 5.000 años de humanidad y no hemos aprendido a vivir en paz. Yo voy a quitar el micrófono este, ¿sí? Lo voy a apagar. ¿Cuántos años de humanidad no hemos aprendido a vivir en paz? La ausencia de paz, cuando no hay paz, eso es consecuencia del pecado, hermano. No hay otra. ¿Por qué se armó todo este lío? Por el pecado. Cuando se arma un lío en la familia, usted dice, oye, ¿y este lío por qué se armó? Por el pecado. Miren, desde el huerto del Edén, después que Adán y Eva pecaron, lo primero que tuvieron fue un problema matrimonial. Cuando Dios le dijo, Adán, así que comiste del fruto, dijo, no fui yo, fue esta, la mujer. ¿Cómo usted cree que se sintieron ellos? Ya, empezó el primer, ¿qué cosa? Conflicto, ¿es cierto o no? Y en sus primeros hijos, hermano, un hermano llamado Caín mató por celo a su otro hermano llamado Abel. Y uno dice, ¿de dónde viene tanta locura? Y es consecuencia de alejarse de Dios, del pecado. Cuando hay conflicto, guerra, pleito, chismoseo, envidia, uno hablando mal de otro, familias divididas, todo eso es consecuencia del pecado, porque Dios no nos creó para vivir así. Él nos creó para vivir en paz. Por eso en Santiago, capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Pregunta a Santiago, ¿de dónde viene toda esta gelenguera que estamos viviendo nosotros? Eso es una palabra cubana, eso significa rollo.
¿De dónde viene todo este problema que estamos viviendo nosotros? Y Santiago hace 2000 años se lo preguntó. Y la respuesta inspirada por el Espíritu es, no es de nuestras pasiones, de lo que hay adentro de ese pecado, las cuales combaten en vuestros miembros. Y miren lo infructuosa de la guerra, hermano. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y vuestros pecados. ¿Habla ahí de qué? Del pecado, en el deleite y el pecado, y se arma todo un conflicto. Por eso en el versículo 7 dice Santiago, ¿sabe cuál es la solución? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque todo conflicto, toda guerra, todo problema tiene un origen y es el maligno, es Satanás. Por eso someteos pues a Dios. Dice, ¿cómo puedo salir del rollo en que me encuentro? Sométete a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. La paz, que es fruto del Espíritu, es el término griego eirene. Su equivalente en hebreo es shalom. Esta paz no significa ausencia de dificultades, sino todo lo que hace al bien supremo del hombre. E incluye rasgos de bienestar y plenitud. La paz, que es fruto del Espíritu, es una serenidad del corazón que proviene de la certeza de que nuestras vidas están en las manos de Dios y que Dios es el Dios que guía nuestra historia. Bendito sea su nombre. Esa es la paz, que es fruto del Espíritu. El antídoto al estrés, la tensión, la preocupación, los pleitos en que vivimos, es vivir en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay una paz que perdura. Bendito el nombre del Señor. Y usted pregunta, pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, porque la Biblia dice, en primer lugar, que Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Miren lo que dice la Biblia. Pasen el slide, por favor. Dice, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. Amén. Romanos 13:33. Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Cómo le llama a Dios? ¿Dios de qué? De paz. Miren lo que dice 1 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos míos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir ¿en qué? En paz. Y el Dios de paz y de amor estará ¿con quién? Con vosotros. Bendito el nombre del Señor. Ya leí 3 versículos. Si no le alcanzan, le doy uno más. ¿Está bien? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, bueno, en todos los versículos que se repite, ¿Dios de qué? De paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, donde está Dios hay paz. Usted va a un hogar y están peleándose en conflicto y todo, porque ahí no está Dios. Dice, no, pero somos cristianos. Claro, pero no lo dejamos a Dios afuera. No lo dejamos entrar al hogar. Recuérdense que en Apocalipsis 3, cuando dice, Señor, aquí yo estoy a la puerta y llamo, estaba tocando a la puerta de la iglesia. Que habían dejado al Señor afuera. Y hay cristianos que vienen aquí, están en la iglesia, adoran al Señor, pero cuando llegan a la casa le dicen, Señor, nos vemos el domingo que viene, pum, y le cierran la puerta. Es como si Dios no estuviera en la casa, no estuviera en la vida. Dios es un Dios de paz. Cuando hay ausencia de paz, es porque hay ausencia de Dios. ¿Entendieron así? Entonces,
cuando usted está preocupado, angustiado, con bronca, con ira, con resentimiento, cuando usted se da vuelta en la cama de un lugar para otro y no encuentra la paz, ¿usted sabe por qué? Porque usted se ha desconectado de Dios. Usted no está en comunión con Dios. Y cuando usted pierde la comunión con Dios, usted pierde la paz. Usted, en vez de estar lleno del Espíritu, a este nivel que hizo, cayó. Dice, pastor, ¿y qué puedo hacer? Levántate en el nombre del Señor. Si has pecado, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Si estás preocupado, cargado, pon toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y busque el rostro de Dios. Y cuando uno busca el rostro de Dios, uno encuentra nuevamente ¿qué cosa? La paz de Dios. Bendito el nombre del Señor. A mí me encantaría decir que nunca me siento así atribulado. Me pasa. Y cuando estoy pasado de preocupación o tensión, me tiembla el ojo. Yo lo he dicho varias veces. El ojo empieza. Tengo que pegarme. ¿A usted nunca le ha temblado el ojo? Hay algunos que se están riendo porque sí. Eso es que usted está pasado de preocupación y de tensión. ¿Y cuánto dura eso en la vida de uno? Dura hasta que tú doblas rodillas y dices, Señor, no puedo más. Necesito de tu ayuda. Pongo toda esta carga en tus manos y me vuelvo a conectar con Dios. Y entonces el Dios de paz llena nuestros corazones ¿de qué? De paz. Bendito el nombre del Señor. En una ocasión, una hermana estaba pasando por una situación y tenía que decidir y no sabía qué hacer y todo. Y me decía, pastor, ¿qué hago? Y yo le dije, mire hermana, usted ore. Porque si eso que tú estás orando es de Dios, tú vas a tener paz en tu corazón. Pero si usted no tiene paz, siga orando. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de ¿qué? De paz. Esa paz de Dios, bendito el nombre del Señor. Miren, la Biblia habla de 3 tipos de paz. La primera paz que habla la Biblia es la paz espiritual. Y es la paz con Dios. ¿Cómo es eso de la paz con Dios? ¿Sí? Porque si tú no tienes a Cristo en la vida, dice la Biblia que tú eres enemigo de Dios. O sea, están en guerra con Dios. Dios no está en guerra contigo. Eres tú el que está en guerra con Dios. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que necesitamos en la vida es reconciliarnos con Dios. Esa paz con Dios viene cuando el pecado es perdonado, cuando le decimos, Señor, perdona mi pecado, limpia mi vida, entregamos nuestros corazones al Señor y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, somos reconciliados con Dios. Lo que nos separaba de Dios, que era el pecado, es quitado del medio y encontramos la paz con Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando uno se reconcilia con Dios y tiene paz con Dios, esa paz con Dios es el fundamento que tenemos para las otras 2 clases de paz. La segunda clase de paz es la paz de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Fíjese, la paz de Dios, ¿qué cosa? Gobierne tu corazón, guíe tu corazón. Uno dice, ¿cómo la paz de Dios puede guiar nuestro corazón? Porque la paz es un fruto, es una de las cualidades del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está guiando tu vida, tú sientes paz en tu corazón. Y dice que esa paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. La paz de Dios es un sentido de bienestar y orden. La idea es que esa paz dirija nuestras vidas de una manera ordenada y tranquila en medio de un mundo en caos en que vivimos. Vivimos en un mundo en caos, hermano. La paz de Dios es la que guarda el corazón del que confía en Dios
aún en medio de las dificultades más difíciles de la vida. La paz de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Filipenses. Por nada estéis, ¿qué cosa? Afanoso. Si no, ustedes saben lo que significa afanoso. Preocupados, ansiosos. Así. No, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, miren lo que dice la Biblia, miren, en vez de preocuparte, ora. Póngase a pensar, ¿cuánto tiempo al día usted dedica a preocuparse? ¿Cuánto? Empieza a calcularlo mañana. Mañana ponga una hojita y diga, tiempo de preocupación, y entonces ponga al otro lado, tiempo de oración. Y usted va a ver que el tiempo de preocupación es enorme. Y el tiempo de oración, chiquitico. Por eso el tiempo de preocupación es enorme. Porque si el tiempo de oración fuera enorme, el tiempo de preocupación se hace chiquito. Mira lo que dice la Biblia. Dice, si ustedes en vez de estarse preocupados, oran, dice. ¿Y la paz de quién, hermano? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Mire, hermano, la paz de Dios trae sanidad emocional. Porque si usted vive en estrés y preocupación, usted se va a enfermar. Usted se va a enfermar. Usted no dura mucho. Si usted está preocupado constantemente en estrés, ya le están pintando la habitación ahí arriba porque usted se va pronto. Porque el cuerpo no fue creado para el estrés, hermano. Cuando Dios nos creó, Él no nos creó para el estrés, nos creó para vivir en paz. Y el cuerpo y la vida emocional, espiritual y física funciona bien en paz. ¿Por qué ustedes creen que los árboles duran tanto? Pues ellos no se preocupan por nada, ellos están ahí creciendo en paz. Póngase a pensar, miren, cuando uno se preocupa y pierde la paz, no resuelve el problema de mañana, te quita la energía de hoy. Tú dices, pastor, pero usted no sabe cuán grande es mi problema. A lo mejor tu problema es muy grande. Pero ¿sabes qué? No es más grande que Dios. Entonces, en vez de preocuparte, ora. 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 Busca de Dios. Tú lo vas a ver. Dice que la paz de Dios llenará vuestros, ¿qué cosa? Pensamiento y vuestros, ¿qué cosa? Corazón. Esa paz. Y ustedes dicen, fíjense que dice, que sobrepasa todo, ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Qué significa eso? Que aún en medio del conflicto, Dios te da paz. Porque uno dice, lo lógico si hay conflicto es estar preocupado, ¿es verdad o no? Eso es lo lógico en la mentalidad mundana. Pero lo lógico en la mentalidad espiritual es que si hay conflicto, tú puedes vivir en paz porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Por eso, ¿cuántas veces hemos visto a cristianos comprometidos con el Señor pasar por grandes momentos de tribulación y están en paz? Y tú le dices, ¿qué le pasó a este? Nada, la paz de Dios. Y es la paz que Dios quiere que tú tengas. Y esa paz es fruto del Espíritu. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios llene tu vida, produce un fruto. Y ese fruto tiene 9 cualidades. Las 3 primeras es amor, gozo, y la tercera, ¿qué es? Paz. Bendito el nombre del Señor. Amén. Van a hacer la lista. Tiempo de preocupación y tiempo de oración. Entonces, traten de quitarle tiempo a la preocupación
y aumentar el tiempo de oración. Usted va a ver el resultado en su vida. La paz de Dios va a guardar tu pensamiento y también tu corazón. Bendito el nombre del Señor. La tercera paz que habla la Biblia es la paz con las otras personas, con los hombres. Miren lo que dice en el Sermón del Monte. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la literatura sapiencial, a veces se me enreda la lengua al hablar, ¿no? Si ustedes no entienden, me dicen. Del Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, dice que sembrar discordia entre hermanos es odioso y abominable ante Dios. Proverbios capítulo 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. En la versión lenguaje sencillo dice: y el que busca problemas familiares. Ustedes saben, hermano, cuando nosotros estábamos leyendo, en una ocasión, Yula, ¿te acuerdas? Con nuestros niños la Biblia, vieron que Ananías le dijo a David y a Sandra: lean la Biblia, niños. Bueno, nosotros lo hacíamos con nuestros niños. Y estábamos leyendo Proverbios y todo eso, y cuando llego a eso, y el que siembra problema entre hermanos, discordias familiares, Fernandito, voy a decirlo porque no está aquí, el hijo más chiquito me dice, digo, ¿qué te pasa, Fernando? Estoy muy mal, papi, me dice. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque yo me peleo con mi hermano. ¿Te acuerdas de ahí? Está bien chiquito. Bueno, a él no le dio nada, pero el otro por lo menos tiene convicción de pecado. Este no le entra ni las balas, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Pacificadores. Si nosotros tenemos paz con Dios, tenemos la paz de Dios, eso se va a manifestar en la manera en que nos relacionamos con los demás seres humanos. Ustedes no conocen gente que siempre está causando problemas, hermano, y que enrarece los ambientes. Cuando alguien venga y te diga, oye, te voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie, no me lo diga. No me lo diga. ¿Por qué? Porque es algo malo. ¿Qué viene esa persona, hermano? A sembrar, ¿qué cosa? Discordia. Y a veces esa discordia se envuelve en espiritualidad. Te voy a contar un testimonio, y es para hablar del otro. Y hay gente que siempre está en problemas. Llega al trabajo, se pelea en ese trabajo. Va para otro trabajo y se vuelve a pelear. Va a una iglesia, se pelea. Va a otra, se sigue peleando. Llega, tiene una familia, se pelea con la familia. Se divorcia, se busca otra y sigue peleando. Y hay gente que constantemente está trayendo, ¿qué cosa? Problemas y problemas y problemas y conflicto y lucha. Y eso lo único que revela es la ausencia de Dios en su vida, porque el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios de paz. Y la Biblia dice que si tenemos a Dios, nos hemos reconciliado con Dios, tenemos la paz de Dios, entonces nosotros tenemos la posibilidad y la bendición de vivir en paz con todo. Bendito el nombre del Señor. Es muy lindo eso. Miren, dice, en la casa, hay que vivir en paz en la casa. Si yo quiero saber si tú eres cristiano o no, yo le voy a preguntar a tus hijos. Porque los hijos son los que mejores nos conocen. Y hay que vivir en paz en la casa. Miren, lo que dice 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó, ¿quién? Dios. Y esto está hablando de un caso grave. Y es el caso de que hay un cristiano o una no cristiana. Dice la Biblia, si tu esposa o tu esposo no es cristiano, no lo abandones.
Porque tal vez por tu presencia, Él será, ¿qué cosa? Santificado, bendecido. Ora por Él, acompáñalo, compórtate cristianamente. Pero si Él no consiente en vivir contigo, si Él no quiere hacerlo, si ya dice, usted sepárese. Porque a paz nos llamó Dios, ¿no? Uno no puede vivir en constante guerra, hermano. Lamentablemente Dios está en contra del divorcio. Está en contra del afortunadamente digo, pero lamentablemente el divorcio es consecuencia de los malos matrimonios. Dios está en contra del divorcio. Pero el divorcio es consecuencia de ¿qué? De malos matrimonios, no viven en paz. Y hay matrimonios que es mejor que se separen a que permanezcan juntos. Y uno dice, que porque Dios quiere que se divorcien. No, Dios no quiere que se divorcien, pero tampoco quiere que se maten. Porque esa gente vive constantemente en conflicto. ¿Y saben lo que pasa con el conflicto, hermano? Que va escalando. Y un conflicto te lleva a otra escala de violencia, y a otra escala de violencia, y a otra escala de violencia, y llega un momento en que ya la violencia no es controlable. Y dice la Biblia, a eso no nos llamó Dios. Nos llamó a vivir ¿en qué? En paz. Y si tu hogar, tú tienes tu matrimonio, tienes que vivir en paz. Y si no hay paz en tu matrimonio, es porque están desconectados de Dios. A lo mejor algunos se enojan conmigo, pero eso es lo que dice la Biblia. Que cuando uno tiene paz con Dios, tiene la paz de Dios y puede vivir en paz con el otro. No solo en la casa, sino también en la iglesia. Miren lo que dice la Biblia. Pues Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Como en todas las iglesias de los santos. Y Efesios 4:13 dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo ¿de qué? De la paz. Fíjense, el Espíritu, cuando tú guardas la unidad del Espíritu y estás lleno del Espíritu, eso te ayuda a vivir ¿qué cosa? En paz. Dios no quiere, mire hermano, Dios no quiere pleito en su casa. No quiere pleito con su esposa. No quiere pleito con su hijo. No quiere pleito con su esposo. Dios no quiere que usted se pelee con su hermano, ni con su primo, ni con nadie, ni con su vecino. Dios es un Dios de paz. Y a paz nos llamó Dios. Y nosotros debemos ser pacificadores. ¿Es verdad o no? Eso es lo que dice la Biblia. Además, hermano, es tan lindo vivir en paz, ¿verdad? Es lindo levantarse por la mañana y vivir en un hogar lleno de paz, que puedan orar juntos, desayunar juntos. Es lindo irse al trabajo y regresar y decir, wow, cuánto deseo tengo de llegar a mi casa, porque mi casa es un lugar de paz. Yo he hablado con personas, hermano, que me han llamado, ¿cómo está? Estoy aquí en el carro y no sé qué voy a hacer. ¿Cómo que no sabe qué hacer? No quiero llegar a mi casa. Cuando una persona sale del trabajo y no quiere llegar a su casa, ¿por qué, hermano? Porque no hay paz. Y cuando no hay paz es porque Dios no está reinando en ese hogar, en esa familia. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. Bendito el nombre del Señor. Y la iglesia, hermano, debe ser un lugar siempre de paz. Debe ser una isla de estabilidad en medio de un mundo en caos. Qué bendición es que cada domingo que entramos a la iglesia, cada día que nos congregamos como iglesia, entramos y sentimos ¿qué cosa? Paz. La paz de Dios que está en medio de nosotros, porque hemos decidido vivir en paz con Dios, vivir en la paz de Dios y vivir en paz unos con otros. Y es una gran bendición. El otro día hablaba con una persona que vino a nuestra iglesia y dice, en esta iglesia tú entras y tú sientes la paz y el amor de todo. Y yo le dije, porque esa es mi iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz, hermano. Cuando tú estás en un lugar y todo es porque no está Dios. Y miren, no solo hay que vivir en paz en la casa y en la iglesia, sino con todo. Miren lo que dice la Biblia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero miren, en cuanto dependa de quién, de vosotros.
Hay gente que tú quieres vivir en paz con ellos y ellos no quieren. ¿Es verdad o no? Y tú lo intentas y no quieren. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seguir tu vida. ¿Es verdad o no? Hay gente que no logra conciliar la paz, siempre están causando problemas. Miren lo que dice Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye ¿a qué? A la paz y la mutua edificación. Cuando vivimos en paz con otro, eso es lo que nos lleva a que el conflicto se reduzca. Para la mayoría de nosotros, los problemas más grandes que enfrentamos tienen que ver con la gente. ¿Es verdad o no? ¿Qué es lo que más te quita la paz? Los problemas con otras personas. Pero miren lo que dice la Biblia. El Dios en el cual creemos es un Dios de paz. Cuando Dios está presente a plenitud en nuestras vidas, cuando somos llenos del Espíritu de Dios, se manifiesta el fruto. Y una de las cualidades de ese fruto es que tenemos paz con Dios, la paz de Dios y la paz con todo. Bendito sea el nombre del Señor. 3 cosas que debemos hacer para mantener la paz de Dios en nuestros corazones, que es una virtud del Espíritu, ¿no? Primera cosa, crea las promesas de Dios. ¿Cómo puedo vivir en paz si tengo tantos problemas? Crea en las promesas de Dios. ¿Puedes cambiar el slide, por favor? Miren lo que dijo Jesús en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Eso qué fue? Una promesa, ¿es cierto o no? Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, en medio del cualquier caos en que nosotros vivimos, clamamos a Cristo y le decimos, Señor, tú has prometido darnos ¿de qué? De tu paz. Y eso es creer la promesa de Dios. No hay nada que traiga más paz al corazón que la promesa de Dios. ¿Es verdad o no, hermano? Cuando estamos en medio de un conflicto y una batalla y parece que todo sale mal, dice la Biblia que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando la situación económica se aprieta y no sabemos qué hacer, dice la Biblia que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá. Y cuando tú te aferras a la promesa de Dios, dice, Señor, yo lo creo, la preocupación se va y el corazón se llena de paz. Bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que más preocupación le da a los padres son los hijos. ¿Es cierto o no? Pero hay promesa de Dios, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ora a Dios por ello. Hay que creer en la promesa de Dios, porque la paz que da Jesús no depende de las circunstancias. La paz que depende de las circunstancias es frágil, pero la paz que da Jesús no depende de las circunstancias y es permanente. Segunda cosa, para poder mantenerse en paz, obedezca los mandamientos de Dios. Para vivir en paz hay que vivir en el centro de la voluntad de Dios. Porque cuando uno vive en el centro de la voluntad de Dios es porque está lleno del Espíritu. ¿Es verdad o no? Nadie puede vivir en el centro de la voluntad de Dios si no está lleno del Espíritu. Y cuando uno está lleno del Espíritu, el Espíritu produce en nosotros el fruto. Y ese fruto tiene 9 cualidades. Y la tercera de esas 9 cualidades es la paz. Entonces, uno tiene que vivir en el centro de la voluntad de Dios, obedeciendo el mandamiento de Dios. Señor, ¿qué tú quieres que haga? Esto es lo que hay que hacer, lo hago. Yo no sé cómo hay gente que le cuesta obedecer a Dios. Hubo una gente una vez que me dijo, pastor, obedecer a Dios es duro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Duro es vivir fuera de la voluntad de Dios. Obedecer a Dios no es duro, porque Él ha prometido ayudarnos.
Él ha prometido socorrernos cuando somos tentados. Él ha prometido darnos fuerza. Él ha prometido estar con nosotros. No es duro. Duro es vivir fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando uno vive fuera de la voluntad de Dios, uno vive amargado, desorientado, sin paz, sin gozo. Su vida es un desastre. Por eso hay que, para permanecer con esa paz de Dios en el corazón, hay que obedecer los mandamientos de Dios. Lo repito en varias ocasiones, a la mayoría de los cristianos les gustan las promesas de Dios. Pastor, deme una promesa. No, te voy a decir un mandato. Ay, pastor, no echa a perder la cosa. Sí, está bueno el mandato. Porque el mandato te ayuda a permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Y ahí está la bendición. Ahí está el gozo, ahí está el amor, ahí está la paz, ahí está la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la esperanza. Ahí está todo, bendito el nombre del Señor. Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y hay que vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y tercera cosa, vive en comunión con Dios. Miren lo que dice Isaías 26:5. ¿Ustedes quieren leerlo conmigo, hermano? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense, dice Isaías, tú le darás un poquito de paz a aquel que tu pensamiento, dice un poquito. ¿Y por qué ustedes se quedan callados? Ustedes tienen que decir, pastor, no. Si alguien viene aquí y dice algo que no está en la Biblia, ustedes lo bajan de aquí. Por los pelos, si tiene pelo. Y si no, por una pata. Pero miren lo que dice, tú guardarás ¿en qué? En completa paz. Pero aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué cosa? Persevera, es aquel que está conectado y en comunión ¿con quién? Con Dios. Porque dice, porque en ti ha confiado. Qué lindo es eso, ¿verdad, hermano? Entonces, para permanecer en paz hay que permanecer en comunión ¿con quién? Con Dios. Bendito el nombre de nuestro buen Dios. Tú puedes elegir concentrarte. 26:3. Eso fue yo que le metí el dedo mal a eso. Están espabilados. Está bueno que estén espabilados. Muy bien. Mira, hermano. Si tú miras hacia afuera, te angustiarás. Porque todo lo que hay afuera es de terror. ¿Es verdad o no? Si buscas adentro, te deprimirás. Pero si miras a Cristo, descansarás y tendrás paz. Para tener paz duradera, debes tener a Cristo en la vida y ser lleno del Espíritu. La paz en la vida no es ausencia de problemas, es un sentido de calma en medio de las tormentas. Yo quiero que ustedes escuchen esta canción. Dani, ¿pudieras poner esta canción, por favor? Paz en medio de la tormenta. La mayoría la conocen, pero escúchenla, mediten en eso. Si lo que te roba la paz es el pecado, confiésalo y apártate de él. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí
ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Sí, aunque no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Pues muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Paz en la tormenta. Llénate la paz de Dios, hermano. Saca de ti el enojo, la preocupación, la lucha, la carga, la tristeza, la bronca. Deja que el Señor te llene de paz. Si todavía no tienes a Cristo en tu vida, hay que empezar por tener paz con Dios. En medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Amén. Hay tres tipos de paz: la paz con Dios, la paz de Dios y la paz con los otros. Y la paz con Dios comienza cuando nosotros reconocemos que hemos vivido lejos de Dios, que hemos hecho en nuestra vida lo que queremos y no lo que Dios quiere, que hemos vivido alejados, de espaldas al Señor. Y muchas veces nos han invitado, nos han llamado, nos han dicho, si tú estás aquí, es porque Dios quiere que tú te reconcilies con Él y Él poder darte
su paz. Bendito el nombre del Señor. Y ¿saben qué? Un día yo fui igual que tú, como dice la canción. Un día yo vivía de espaldas a Dios, hasta que el Señor llegó a mi vida y lo cambió todo. Yo ese día reconocí cuánto me amaba Dios, a tal punto que Jesús murió en la cruz por mi pecado. Y yo le pedí perdón a Dios, Señor, perdóname, que esa cruz sea suficiente para mí, para perdonar mi pecado. Y yo volví mi corazón a Él y fui perdonado. Y no solamente fui perdonado, fui cambiado. Encontré la paz con Dios y empecé a vivir en la paz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y no queremos que te vayas de este lugar sin tener la paz con Dios y la paz de Dios en tu corazón. La mayoría de los que estamos aquí, un día tuvimos que hacerlo, dijimos, te necesito, volvimos nuestros ojos a Dios y encontramos la paz con Dios. Y después la paz de Dios. Si tú quieres reconciliarte con Dios, tú puedes hacer esta oración junto conmigo. Yo voy a orar, tú ora después de mí. Señor Jesús, yo te necesito. No quiero seguir viviendo de la misma manera en que vivo. Esto se hace demasiado pesado, Señor, en mi vida. Señor, siempre he vivido tomando mis decisiones, haciendo lo que quiero y nunca he tomado el tiempo para saber y experimentar cuánto tú me amas. He escuchado hoy y tal vez en otras ocasiones que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario por amor, para reconciliarme con Dios, para tener paz con Dios. Pero hasta hoy, Señor, no le he dado la importancia que merece. En este día, Señor, ante tu presencia, te pido que perdones mi pecado. Abro mi corazón a ti. Señor, quiero estar en paz contigo y quiero ser lleno de tu paz. Que tu Espíritu Santo venga a vivir en mi vida y me lleve por un camino diferente. Gracias por amarme, gracias por perdonarme y gracias por darme la posibilidad de ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le invito a que sigan orando.